Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de uno de los arcos más interesantes que nos traerá el inicio del segundo año en la cuarta temporada del anime Classroom of the Elite. Sin duda, la llegada de los nuevos alumnos de primero cambia por completo la dinámica de la escuela, pero hay un evento en particular en este punto de la historia que causa que la cacería del enviado de la Sala Blanca que prometió Tsukishiro sea mucho más interesante, pues es algo que puso nuestro protagonista en la mirada de todos los alumnos de primero, no solo del enviado, una recompensa monetaria de 20 millones de puntos privados para lograr su expulsión. Y esto claramente es una locura. Solo hay que pensar que de la noche a la mañana, Kiyotaka pasó de ser un alumno que intentaba pasar desapercibido a convertirse en la presa más valiosa de todo el colegio. Es por eso que en este video quiero que analicemos a fondo por qué pasa esto y qué consecuencias veremos en la cuarta temporada debido a este movimiento. Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal, y el mismo está disponible en la tienda Elite Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal, o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. Primero que nada, tenemos que entender el contexto. No es que los de primer año odien a Yanokouji porque sí. Como dije antes, acá hay un incentivo económico gigante. Tsukishiro, el director interino que en la temporada 3 ya nos dejó en claro que fue colocado en su puesto exclusivamente para hacer volver a Kiyotaka a la Sala Blanca, soltó junto con el presidente del consejo estudiantil, Nagumo Miyabi, esta misión especial solo para algunas de las principales figuras de primer año. La premisa es simple pero brutal. El que logre que Kiyotaka Yanokouji sea expulsado antes del final de las vacaciones de verano se lleva 20 millones de puntos privados. Y creo que la mayoría lo recuerda. Pero eso es una fortuna que te garantiza casi cualquier cosa en esta escuela. Desde compras simples para la vida cotidiana, pasando por un poder de negociación extremo en ciertas estrategias, hasta la capacidad de cambiar de clase o protegerte de la expulsión. Las dos cosas más caras que se pueden comprar. Pero lo más interesante para mi gusto es cómo cada líder de primero toma esta información. No todos reaccionan igual. Y es ahí donde la trama de esta temporada se pone realmente buena. Por un lado tenemos a tipos como Housen. Para él, esto es como sangre en el agua para un tiburón. No le importa demasiado la estrategia ni las sutilezas. Él quiere hacerlo rápido y directo. Razón por la que de hecho es el primero en intentar actuar. Y eso, la verdad, es algo de lo que le convierte en un personaje que me encanta, por lo agresivo que es, mostrándonos algo poco común en esta serie, y sirve para sacar ligeramente a Kiyotaka de su zona de confort, y obligarlo a actuar de forma física, algo que no vemos tan seguido. Pero por otro lado, tenemos a mentes más calculadoras como Ichika Masawa, que no va directo a lo físico, sino más a una estrategia intelectual. Además, como recibieron este examen especial, todos los principales de primero saben ahora que hay algo más detrás de Yankoji. Ya conocen que nuestro prota no es un estudiante común, lo que hace que esta cacería sea más interesante. Y es que es, además, una mezcla de la ambición por los puntos con el misterio del enviado de la Sala Blanca, ya que para el verdadero enviado, expulsar a Kiyotaka no es solo por el dinero, sino por el prestigio de haber superado a la obra maestra. Lo que me gusta tanto de este arco es la paranoia constante. Imagínense estar en los zapatos de Kiyo. Sabes que te están buscando, pero no sabes quién va a dar el primer paso ni cómo, debido a que hay toda una generación de alumnos nuevos con un incentivo muy grande para sacarte del mapa. Eso es algo que tengo muchísimas ganas de ver bien adaptado en la cuarta temporada del anime. En general, para cerrar un poco este tema, mi opinión personal es que la recompensa de los 20 millones fue el motor perfecto para arrancar el segundo año con todo. Sirve para presentarnos a los nuevos antagonistas y para recordarnos que, aunque Kiyotaka sea un genio, el sistema siempre va a buscar la forma de acorralarlo. Es un recordatorio constante de que su pasado en la Sala Blanca lo persigue, sin importar cuánto intente ser un estudiante normal, por lo que quizás la clave está en no pretender serlo. Pero díganme, ¿ustedes qué habrían hecho si fueran de primer año? ¿Intentarían cazar a Yanokouji por esos 20 millones? ¿O preferirían intentar tenerlo de aliado? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas. Y yo les estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.